al comienzo. Esta mañana comenzamos una nueva temática. Este mes de febrero, el tema para todas las iglesias del concilio es la vida devocional según la Biblia. Por esa razón, entonces, el tema de hoy es ese. Vamos a definir lo que la Biblia dice que es la vida devocional. ¿Qué es la vida devocional? A través de la historia hemos aprendido, ahora vamos a anotar algunas enormes diferencias entre lo que aprendimos. Yo recuerdo en estos días, a propósito, tuve el privilegio de estudiar este tema, luego enseñarlo a los pastores para comenzar a predicarlo. De hecho, estamos en ese proceso. Sin embargo, me acordaba que cuando comencé mi vida cristiana, mi pastor se acercó a mí. Lo primero que trajo fue un pan diario. Y recuerdo que en mi iglesia se repartía todos los años y cada 3 meses el famoso pan diario. Después supe que hay otro libro, para no nominarlo, que ahora tiene todos los días del año y trae entonces lo que se llama el devocional. Hoy también muchos creyentes recurren a internet, a muchas páginas devocional. Así que ese es el concepto que tenemos de devocional. Pero cuando vamos a la Biblia, resulta que Dios dice que el devocional es más que eso, que el devocional es toda una vida, que el devocional no es un momento, que el devocional comienza con que Dios me ha dado su temor, lo ha puesto en mi vida y que me ha dado otro elemento que en la Biblia lo vamos a encontrar, sobre todo en el Nuevo Testamento, que se llama piedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es piedad? Pues la piedad y el temor son los que hacen posible que el creyente puedan tener una vida devocional. Así que este mes es un reto para nosotros aprender de este maravilloso tema, la vida devocional. Vamos a orar entonces. Amado Señor, expresamos nuestra gratitud a ti que eres el dueño de todo, que nos creaste para que te adoremos, que nos creaste para que tengamos una actitud devota, devocional, una actitud de adoración, una actitud de temor, una actitud de servicio a ti, una actitud de humillación, reconociendo lo poco, lo pequeño que somos y que dependemos de ese Dios inmenso, infinito, glorioso, santo, 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 pero que también es misericordioso y amoroso. Te damos gracias por estar aquí esta mañana. Imploramos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para que aceptemos tu palabra como verdad, para que vivamos tu palabra, para que te agrademos no solamente viniendo a participar en un culto, sino con toda nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia en esta mañana y por tu gracia que nos enseña hoy en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el devocional tradicional indicaba un pequeño tiempo. Yo recuerdo que me dijeron que el devocional era alrededor de unos 15 minutos a media hora, ¿cierto? Así aprendimos. Y cumplía nuestra vida devocional y dice uno, listo Dios, cumplí contigo. Ahora, quizás alguno diría, ahora me toca a mí vivir como yo quiero. Pero Dios nos enseña en su palabra que la verdadera devoción se vive cada día, cada minuto, cada momento de nuestra existencia y se vive en una verdadera vida de temor, en una verdadera vida de humillación, en una verdadera vida de piedad. Bueno, quizás cuando hablamos de esta palabra en el Nuevo Testamento, no hemos tenido el privilegio quizás de ensancharla. Este mes, si el Señor lo permite, vamos a ensancharla, vamos a precisarla. ¿Qué es eso? Porque la Biblia habla de eso, ¿cierto? Dice que vivamos en este siglo justa y piadosamente. ¿Pero cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, que Dios nos enseñe entonces. Pero
La verdadera vida devocional incluye una vida de obediencia a Dios, una vida de respeto a Dios y también hacia los demás, una vida de compromiso. Me llama mucho la atención que esa palabra devocional o devoto o voto, que es la misma palabra, indica tener una vida de compromiso hacia Dios, una vida de compromiso genuino hacia Él. La vida devocional es posible porque Dios pone su temor y la piedad en nosotros para que luego haya una respuesta devota hacia Él en adoración, en oración, en temor reverente, en servicio, en compromiso real a Él. Vamos a mirar estos dos textos y me gustaría que me acompañen leyendo estos dos textos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios pone su temor en su pueblo para que su pueblo pueda temerle, porque el temor a Dios es algo sobrenatural. Es Dios mismo el que pone su presencia en el individuo, en el creyente, para que luego haya una respuesta de devoción hacia Él. Vamos a leer juntos. Es Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que Dios nos ha dado su temor y nos ha dado su piedad. Esos dos elementos hacen posible que el creyente pueda manifestar, pueda ahora reaccionar delante de Dios. ¿Cuáles son esos dos elementos que según esos textos Dios nos ha dado? Su temor. El temor de Jehová lo leemos bastante en Proverbios, lo leemos en los Salmos, lo leemos en toda la Biblia. El temor de Jehová, ¿por qué dice que es de Jehová? Porque proviene de Jehová. Por eso se llama temor de Dios, porque proviene de Dios. Y de otra manera es realmente Dios morando en el individuo quien produce ese temor. Luego entonces el individuo recibe esos dos elementos y mire la reacción y mire la expresión de aquí para allá. Dios nos da su temor, nos da su piedad, que es el privilegio de adorar, de reverenciar a Dios como Dios lo determina. Eso lo hace Dios, lo ejecuta Dios. ¿Y cuál es la reacción? Entonces, el término devocional en la Biblia incluye, número uno, incluye temor a Dios. Número dos, el término devocional incluye admiración de Dios. Ver a Dios actuando en mi vida en todos los aspectos de ella. Verlo cómo actúa. Verlo cómo obra. Eso me hace admirarlo. Y por supuesto me hace reverenciarlo. El término devocional también significa tener un compromiso con Dios. El término devocional indica obedecer a Dios. El término devocional indica humillarse ante Dios. El término devocional significa tener reverencia, tener respeto hacia Él. Y el término devocional también indica oración, vida de oración. Y por supuesto, no puede faltar la piedad. La piedad. De tal manera que al recibir dos cosas que recibimos de Dios, ¿cuáles son? Temor y piedad. Entonces el creyente ahora lo va a expresar. Lo va a expresar. Y ahora el creyente se convierte, dígamelo, un temeroso a Dios, un adorador de Dios, un creyente, un individuo que obedece a Dios, que Dios habla y el individuo está
presto, está listo para obedecerlo. Un creyente implica, o un devoto indica a alguien humilde, alguien reverente, alguien respetuoso, alguien que ora permanentemente, alguien que la Biblia le llama en el Nuevo Testamento piadoso. Encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que fulano de tal era un varón piadoso. Estamos hablando de alguien que vivía devocionalmente, tenía una vida devocional, y por supuesto el término devocional implica una actitud de siervo hacia Dios. Una actitud de siervo hacia Dios. Por esa razón, la Biblia nos dice que, en primer lugar, la vida devocional es una vida donde el creyente se asombra viendo a Dios. Los no creyentes, los impíos, dice la Biblia, no toman en cuenta a Dios. Ocurren las cosas y no ven a Dios en las cosas. Se abrió el mar rojo y pasó el pueblo en seco. Los impíos dicen, eso fue que pasó un viento por allí. Se cayeron, o Dios tumbó la muralla de Jericó, y entonces los impíos dicen, eso fue un terremoto, no fue Dios. Pero los piadosos, los temerosos, los devotos de Dios saben que Dios intervino y ejecutó. ¿Ve la diferencia? ¿Es usted un devoto de Dios? ¿Es usted un devoto de Dios? Es una buena pregunta, porque solo los devotos tienen una vida devocional. Los otros Dios los cataloga como irreverente, como quienes no se inclinan hacia Él, como quienes no conocen y no ven que Dios es el que está actuando. No tienen la capacidad de verlo a Él. Ven la vida sin Dios. Por eso actúan sin Dios. Así se llaman en la Biblia: impíos, irreverentes, profanos, porque no les interesan las cosas de Dios. Por esa razón, es en Lucas, capítulo 5, versículo 26, que dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Usted ha visto maravillas hoy? Saben, hermanos, que me llama la atención que muchas veces nosotros como creyentes desconocemos a Dios dirigiendo nuestra vida y creemos que nuestras vidas está rebotando por alguna circunstancia. Algunos llegamos a pensar que nuestra vida es el producto de nuestra manipulación, de nuestro manejo o de otras personas manejando mi vida. Y no es así. La Biblia dice que mi vida desde la eternidad y hasta la eternidad cumple un propósito y sigue un derrotero establecido por el Dios todo soberano. Eso incluye las circunstancias que pasamos en esta vida. Por eso usted debe asombrarse en lo que Dios está haciendo en su vida. Acabamos de ver la inmensa misericordia de Dios en una de nuestras hermanas aquí, maravillados. Sus hijos, incluyendo a su hija que es médico, ya había determinado, ella pensaba, médicamente es imposible que mi mamá siga viviendo, pero ahí está Susana, viva. Porque es Dios el que dirige nuestras vidas, hermanos, no somos nosotros. Los médicos le dijeron, no, eso es imposible. Pues Dios hace posible lo que para el hombre es imposible, porque por eso es Dios. Debemos maravillarlo viendo nuestras vidas. Debemos maravillarnos viendo cómo dirige el entorno donde nosotros nos movemos. Eso es reverencia, hermanos. Eso es devoción. Usted y yo
Tenemos que admirarnos cuando vemos a Dios actuando. Sigamos, por favor. Hay muchas cosas en las cuales Dios está obrando hoy. El entorno donde nos movemos es inmenso. Y debemos entonces asumir una actitud de maravilla. Esas cosas son pequeñas. ¿Sabe cuál es la maravilla más grande? Que Dios haya mandado a su Hijo Santo a tomar el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Esa sí es la maravilla más grande. Por esa razón, hermanos, esa es la bendición más grande. A mí me da dolor cuando un creyente recibe algo, recibe 1,000 pesos y dice, ¡qué bendición! Pero la Biblia dice que la bendición grande es haber recibido el perdón de nuestros pecados y a través de Cristo Jesús ser hoy su Hijo. Esa es la bendición, Efesios capítulo 1. Entonces, el número 2. La vida devocional es una vida de compromiso inquebrantable. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que nos describe la vida devocional. Es el voto. ¿Qué es el voto? Precisamente el término devocional se construye de la palabra de y de voto. De voto. Uno que hace compromiso con Dios. Eso es lo que significa la palabra devocional. Una persona que vive comprometido todo el tiempo con su Dios. Vive para su Dios. Porque está comprometido con Él. En Números capítulo 30, versículo 2, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, y a propósito se hace a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por esa razón en el Antiguo Testamento la enseñanza del voto es tan importante y Dios le dice al pueblo de Israel, tenga cuidado con lo que usted se compromete ante Dios, porque si se compromete ante Dios, para Dios su compromiso es inquebrantable. Es inquebrantable. Hay seres humanos que creen que pueden jugar con Dios. Hoy le hacen compromiso y no le cumplen. Eso es bastante riesgoso. Hay que estudiarlo en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir, por favor. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su palabra, esto es voto, esto es devocional, esa es una vida devocional. Yo ligo mi palabra con Dios. Me comprometo con Él. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, lo diríamos aquí entre nosotros, mide tus palabras delante de Dios. No te apresures a decirle a Dios, Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Porque Dios sí tiene la capacidad. Y mire, Él está arriba. Él es Dios y tiene el poder sobre todo el universo, pero tú eres una pequeña criatura. Pero tu compromiso es importante para Dios. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Quién hizo esa promesa? ¿Quién hizo ese voto? Ana. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Se lo dio Dios? Sí. No sabemos de qué edad, cuánto tenía Samuel cuando Ana, pero dice la Biblia que lo destetó, ya no tomaba pecho. Pero era un niño cuando Samuel fue llevado al templo, fue arrancado del entorno de su familia porque había una promesa que cumplir. Eso es devocional, hermanos. Eso es devocional. Y Proverbios capítulo 20, 25 también por eso dice eso.
Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Por esa razón, dice, mide tus palabras. Primero piénsalo bien. Primero piénsalo bien porque tú no estás hablando con un ser humano, estás hablando con Dios. Estás hablando con Dios. Por esa razón, vemos el caso de Jefté. Miremos qué pasó con Jefté. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regresare victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Así como está el texto, dice que la hija, la única hija, no tenía más hijos, Jefté. Le tocó hacer las dos cosas que dice el texto. De Jehová, y luego había que ofrecerla en holocausto como se ofrecía un cordero, un carnero. O sea, que ella fue sacrificada. Vemos entonces que el voto es un compromiso. Un compromiso. ¿Recuerdan cuando Dios le dice? El voto también a veces era impuesto por Dios. Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo. Ve y sacrifícame a tu hijo. Okay. Por esa razón, el término voto o compromiso nos hace recordar que nuestra vida hoy es diferente. Vamos a leer todos juntos este versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida devocional, reconocer que yo no me pertenezco a mí mismo, que yo le pertenezco a Dios y que debo cumplir entonces mi compromiso de vivir para Él. Número 3, la vida devocional es una vida de temor reverente a Dios. Recuerde que eso es lo que recibimos de parte de Dios. Recibimos el temor y recibimos la piedad. Y ese temor se manifiesta hacia Dios. Pero no solamente se manifiesta hacia Dios, sino también hacia los otros seres humanos. Es en Éxodo 20 que nos recuerda que Dios da su temor a su pueblo. Lo pone para que su pueblo le tema. ¿Ya leímos el texto? Okay. El temor no es otra cosa que Dios mismo presente en el creyente, produciendo esa reverencia, ese respeto hacia Él y hacia los demás. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios habló? Ahora vamos a mirar unos textos donde nos recuerda lo que ocurrió ya en el monte Sinaí. Dios puso su presencia en el monte y el monte temblaba y humeaba. Y el pueblo de Israel no pudo contener el sonido de la voz del que hablaba. Y el mismo Moisés dice que estaba espantado y temblando. Hebreos 12, 18 en adelante dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso es, hermano, delante de Dios, estamos delante de Él y debemos tener la misma actitud de Moisés. Estoy espantado y temblando. Más tarde este versículo, este pasaje sigue diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y el Dios tuyo es así igual? Por esa razón la actitud devocional es esa, una actitud de temor a Dios. Es un temor reverente que se expresa en gratitud, en servicio,
Es Hebreos capítulo 12, versículo 28. Es el mismo texto, vamos a leerlo juntos. Dice así, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Repitámoslo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que el temor nos hace agradarle a Dios. Nos hace agradarle a Dios. Vamos a ver algunas manifestaciones de ese temor. Ese temor indica agradarle a Dios en el trato con las demás personas. Vamos a leer varios textos en estas dos presentaciones y vamos a ver que el temor de Dios influye la manera como yo trato a otros. De tal manera que Dios le dice al pueblo, mire, tenga temor. ¿Temor de quién? Temor de Dios. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Imagínense, ni con el ciego, una persona que tenga discapacidad, ni con el que está avanzado en edad. Debemos tener temor de Dios en el trato con las personas que están en ese tipo de condición. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. No hagas distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. O sea, que yo debo primero mirar a Dios para actuar frente a las demás personas. Si yo le cometo una injusticia a otra persona, según la Biblia, Dios me va a juzgar a mí. Si yo le doy un trato que Dios no me permite dar a una persona que tenga este tipo de falencias, de necesidades, Dios me va a juzgar a mí. Dios lo va a demandar de mí, así de sencillo. Por esa razón debo tener temor de Él para actuar. 4. La vida devocional es una vida de adoración continua. Adoración a Dios. 1. La adoración se manifiesta en la manera como nosotros lo oímos a Él. Cuando Dios está hablando su palabra, el creyente está atento. No hay otra cosa más importante que eso. Vamos a trasladarnos a la época bíblica. Y supóngase que el rey está hablando. ¿Qué tal si el individuo, si el súbdito o si el siervo se distrae haciendo otra cosa? ¿Es correcto eso? ¿Es coherente? Lo mismo, es Dios el que está hablando. Por esa razón, cuando la palabra es expuesta, los ojos, los oídos y todo nuestro ser tiene que estar allí atento, porque ahí estamos manifestando nuestra devoción hacia Dios. Lidia es un ejemplo de eso. Hechos capítulo 16, versículo 14 y Mateo 4:10. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Imagínense, adoraba a Dios oyendo la palabra de Dios. Esta mañana lo estamos haciendo. Esto es un acto de adoración a Dios. Estar con nuestros oídos despiertos, captando cada texto donde Él habla y lo que Él dice. Eso es adoración a Dios. Por esa razón, es el Señor Jesús el que le dice a Satanás, miren lo que le dijo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás es un siervo de Cristo, es un siervo de Dios.
Usted dirá, entonces es bueno. No, lo que pasa es que este siervo es un siervo malo. Su tarea es hacer maldad. Por eso Dios no lo ha quitado, porque Él tiene su espacio en el plan perfecto de Dios. Llegará un momento donde lo quitará del escenario, lo mandará por allá, dice la Biblia que lo encadenará por 1000 años, luego lo soltará y luego lo mandará otra vez al lago de fuego con sus ángeles y con todos los que le siguen. Pero Satanás solo es un siervo. El Señor Jesús se lo dice allí. Muy bien. Otra manera de adorar a Dios, Juan 4:23 y Mateo 15:9. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La primera parte dice que este culto es el culto de adoración a Dios, pero toda la vida del creyente debe ser un continuo reconocimiento de que Dios es el soberano y que yo solo soy una pequeña criatura que está aquí para adorarle a Él. Mateo, una de las maneras de adorar a Dios es solo seguir su doctrina, solo lo que Dios dice en su palabra. No importa qué hombre diga, qué hombre hable, usted solo le cree a Dios como Dios lo dice. No importa qué religión, no importa cuán importante sea el individuo para los otros seres humanos, es Dios. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? Ellos reemplazaron lo que Dios dijo por lo que los hombres dijeron. Era más importante lo que los líderes, lo que los maestros de Israel dijeran para el pueblo que para Dios. Y por eso Dios dice que ellos le honran en vano. La palabra de Dios no era importante para ellos. La palabra de los hombres sí. Hoy estamos viviendo el mismo tiempo. La palabra de los hombres es más importante, reemplaza la palabra de Dios y muchos siguen, como dice la palabra, esta palabra como si fuera palabra de Dios. Eso no es devocional, eso es irreverencia hacia Dios, impiedad. Eso dice la Escritura. 5. La vida devocional es una vida de servicio a Dios. Es una vida de servicio a Dios. ¿Para qué las personas se dedicaban? ¿Recuerdan ustedes Samuel? ¿Qué tenía que hacer Samuel? Estar todo el día en el templo sirviéndole a Dios. Todo el tiempo en el templo sirviéndole a Dios. Nosotros también debemos servirle a Dios todos los días, todo el tiempo. Hay muchas cosas para servirle a Dios. Somos sus siervos en la casa. Somos sus siervos en el trabajo, en el empleo. La Biblia dice que no lo hagamos para los jefes, no lo hagamos para otras personas, hagámoslo para Dios, porque usted es un siervo de Dios. En la casa es un siervo de Dios, en el trabajo es un siervo de Dios, en la ciudad, en la vida como ciudadano, usted es un siervo de Dios, pero también en la iglesia es un siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios y debemos servirle a Él. Una manera de servirle es este tiempo de adoración. Los cantos, las ofrendas, el estudio, el trabajo dentro de la iglesia son maneras que Dios ha establecido para que le sirvamos a Él. Vamos a leer todos juntos este texto otra vez. ¿Listo? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo vamos a servirle a Dios? Agradándole. Agradándole. Hay muchas cosas que Dios quiere que tú hagas. Compartir su palabra con otra persona. Alabarle. La Biblia dice que Él ha estructurado un tiempo de alabanza. ¿Qué es eso de alabanza? La palabra alabanza indica elogios hacia Dios. Hemos cantado una serie de himnos. Uno de los últimos que cantamos es Grande es tu fidelidad. Mire todo lo que decimos en este.
Omnipotente Dios. ¿Cómo le estamos diciendo a Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? ¿Quién es Dios? Lo adoramos por lo que Él es, por lo que Él hace, por su persona, por su poder, por sus obras. Eso es un himno. Algunas personas piensan que un himno es lo que está en el himnario. Es posible que haya himnos en el himnario, válgame la redundancia, que no sean himnos. Porque el término himnos son elogios hacia Dios acompañados de instrumentos musicales. Por eso se llama himnos, cánticos espirituales, porque son elogios, son poemas musicales cantados a Dios. Pero es posible que haya alguna canción allí en nuestro himnario que en lugar de adorar a Dios, adore al ser humano, alabe, exalte al ser humano. Y eso no sería entonces un himno. Por esa razón muchas de las canciones que hoy se llaman cristianas no son cristianas, porque no son elogios hacia Dios. Cuando nos reunimos aquí, una de las cosas que Dios ha determinado para hacer aquí es darle elogios a Él, reconocer que Él es grande, reconocer que Él es santo, reconocer que Él es poderoso, reconocer que Él nos salvó, que Él nos perdonó. Todo eso es lo que el Dios dice, que es un servicio a Él. Por esa razón todo el tiempo, en nuestra vida, cuando usted está caminando por allí, se encuentra con alguien, gracias a Dios por este clima, gracias a Dios por todo lo que ocurre, ahí usted le está dando elogios a Dios. Elogios a Dios. Vamos a leer este texto también juntos. Primera de Corintios 15, 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que busque cómo servir al Señor, porque eso es devocional. Su vida devocional incluye que usted le sirva a Él. Recuerde que la devoción es una vida, no un acto, pero que se compone de muchos actos mientras pasa la vida. Muy bien. 6. La vida devocional es una vida de humillación hacia Dios. Me llama mucho la atención esta expresión. Humillación es asumir que yo soy una criatura, que no soy Dios. ¿Saben, hermanos? El engaño que Satanás le vendió a Eva, le hizo a Eva, todavía permanece en nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos ser dioses? Creemos que no debemos tener ninguna clase de incomodidad. Creemos que las demás personas deben vivir para satisfacerme a mí, para hacer lo que yo quiero, lo que me gusta. Y si no se hace como me gusta, se arma tremenda pelotera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa mentira está en el corazón de nosotros. Pues no, hermanos, la vida devocional incluye bajarnos de esa nube, bajarnos de esa mentira en nuestro corazón, en nuestra mente. Aquí estamos para servir, para asumir una actitud de humildad. Déjeme darles una mala noticia, y a la vez es buena. Si usted no decide bajarse de esa nube, el golpe va a ser más grande porque Dios lo va a bajar. Porque Él dijo, el que se humilla, yo lo exalto, pero el que se exalta, bueno. Y Proverbio dice, mire, es mejor bajito. Si usted se sube, entre más alto se suba, el golpe va a ser más fuerte. ¿Han oído eso de la cerviz? La Biblia habla en el Antiguo Testamento de personas que andaban orgullecidas. ¿Y sabe qué hacían los señores? Lo golpeaban aquí en la nuca para que la persona bajara la cabeza, para que se humille. ¿Qué es la palabra humillación? Es reconocer que nosotros somos solo criaturas, reconocer que nosotros dependemos de Dios para vivir y para todo lo que está pasando en su vida. Dios lo está haciendo y lo está permitiendo porque Él va a lograr algo en usted.
Sigamos la siguiente presentación. Por esa razón, es en Isaías. Vamos a leerlo. Levíticos capítulo 23, versículo 28 y 29. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Imagínense, Dios estableció un día, el día de expiación. Era tan importante para Dios porque era el día en que su pueblo venía a humillarse ante Él, a reconciliarse con Dios, a decirle: Dios, yo pequé, te ofendí, Señor. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos? Ellos dijeron: bueno, es 24 horas, eso significa que, bueno, lo que Dios quiere es que no comamos, vamos a quitar la comida. Ese término afligir el alma es el término ayuno. El verdadero ayuno que Dios escogió era que el individuo fuera delante de Él a decirle: Dios, yo te ofendí, y que se doliera, que se entristeciera porque había pecado y se lo demostrara a Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Dijeron: bueno, vamos a dejar de comer, no un día, una semana. Otros establecieron grandes tiempos de ayuno. Compraban telas negras, absolutamente negras, y se vestían de negro. Isaías 58, ¿han leído Isaías 58? Ahí lo describe. Dice que buscaban un fogón de esa época donde se cocinaba y se metían de cabeza allí, parecían una mata de junco sembrada, dice Dios ahí en Isaías. No se lavaban la cara, se despelucaban, se quitaban las sandalias, los zapatos, y rompían el vestido y andaban como zombies en la calle para que todo el mundo lo viera. Por eso el Señor Jesús dijo: no digas eso, no muestres eso, muéstrale tu verdadera tristeza a Dios. Y es a través de Oseas, a través de Joel, donde Dios le dice que le importa a Dios que tú rompas tu vestido, que te vistas así. A Dios le importa tu corazón arrepentido, tu corazón que se entristece por el pecado. Y todavía hoy tenemos un ayuno de comida y no un ayuno de querer hacer lo que a mí me place. Isaías dice: ayunar verdaderamente no es eso. Algunos de los textos escogidos de Isaías dice: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. De aquí, ¿por qué Dios no le gustó el ayuno de los judíos? Dice: en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Porque hay problemas entre nosotros, porque cada uno intenta buscar su propio gusto. Oprimís. Hermano mío, si usted es de las personas que oprimen las personas que están alrededor suyo, es tiempo de cambiar esa actitud. Porque usted debe ser un devoto de Dios, y un devoto de Dios no asume esa actitud. Un devoto se humilla ante Dios, y esa humillación a Dios le hace tratar bien las personas que la rodean. De aquí, para contiendas. ¿Por qué peleamos? Por eso, porque intentamos imponer nuestros gustos, porque oprimimos a la otra persona y a la otra persona no le gusta que la opriman, no le gusta que la traten mal. Entonces la vida devocional se vive en la casa, se vive en el trabajo, se vive en la calle, no oprimiendo a nadie. La opresión es pecado. Debo tratar a las demás personas con respeto, sea quien sea. De aquí que para contiendas y para debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dios nos guarde de herir a otra persona, porque si la herimos, Dios se convertirá en el defensor de la otra persona y castigador mío. Esa es la vida devocional, hermano.
Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, no ayunen como hasta ahora lo están haciendo. Y ahí sigue. El versículo 5 comienza diciendo, comparta su pan con el otro. Si tiene 2 vestidos y el otro no tiene, vaya, llévele uno. Eso sí es el verdadero ayuno. Hermano, Dios no le gusta que usted le imponga a otro sus gustos. No le gusta. Eso lo ofende. Y es chocante que usted intente darle un culto a Dios cuando hace eso que no le gusta a Dios. La verdadera vida devocional entonces es eso. Es eso. Usted no llegó a este mundo para imponer sus gustos. Usted no es Dios. Si usted intenta imponer sus gustos, está compitiendo con Dios. Sigamos. No busque su propio gusto. No hiera a otros. No trate mal a los otros. La verdadera vida devocional no se lo permite, hermanos. Mire primero a Dios cuando vaya a tratar, cuando sienta ganas de tratar mal a otro, mire primero a Dios. Recuerde que usted es un devoto de Dios. Amén. Muy bien. Les animo a que lean Isaías 58. Se sorprenderán. Se sorprenderán. Todo lo que Dios dice allí. Por esa razón nuestros gobernantes están en problema con Dios. Y Dios les da lo que se merecen. Porque actúan de manera incoherente con la función que Dios les ha establecido. Pero allá ellos y Dios. 7 y última descripción de la vida devocional por esta mañana. Tenemos todavía un mes. La vida devocional es una vida piadosa. Piadosa, llegamos a piedad por fin. Es una vida piadosa. Mire lo que dice este versículo. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los versículos realmente creo que están ahí. Vamos a leerlos todos juntos. Versículo 1. Más adelantico. Ahí están. Ahora sí, vamos a leerlo y nos devolvemos allá. ¿Todos juntos? ¿Estamos? Eso es Primera de Timoteo. Está en su Biblia. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. 1, 2 y 4. Dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que las personas conozcan a Dios, pero que lo conozcan también por mi vida. Dios quiere que oremos por todos los que están allá, por todos los hombres, pero parte de esa oración tiene que ver con que la manera de vivir mía los impactará a ellos. Y la manera de vivir es quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. La piedad produce 3 cosas según este versículo. Produce una vida quieta, una vida reposada y una vida honesta. Por esa razón, ¿saben, hermanos? Lo que Dios produce en nosotros es esto. La piedad produce una vida de tranquilidad. De tranquilidad. Eso significa que la vida de los hogares, de los creyentes, de los devotos a Dios, es una vida de tranquilidad. Es una vida donde no hay pelea, y si hay algún desacuerdo por alguna cosa, la arreglan rápido reconociendo su error, humillándose ante Dios y diciéndole a Dios, yo pequé por esto, Señor. Hay creyentes que se acostumbran a no reconocer su pecado delante de Dios y delante de las demás personas. La Biblia dice, confiese su pecado delante de Dios y confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. No es correcto que en la vida de un hogar cristiano, en un hogar de devotos a Dios, haya conflictos, hermanos. No es correcto. ¿Qué están oyendo nuestros hijos, nuestros vecinos en la tremenda pelotera? Mira, si esos son los evangélicos, no, yo
¿Qué voy a hacer para allá? Hermanos, ¿cuántas veces la vida de los creyentes es un obstáculo para que los otros lleguen al Evangelio? Pues Dios no lo permite. La verdadera devoción es una vida donde hay quietud. Donde hay quietud. Usted tiene problemas, vaya, soluciónelo con Dios. Pero no le haga daño a los otros, porque Dios lo demandará de usted. Dice que la piedad también produce, ¿qué más? Reposo, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué significa eso de quieta y reposadamente? Me llama mucho la atención esta palabra reposo, porque indica desistir de todo lenguaje violento, hostil. A propósito que hoy en día en nuestro mundo se cataloga como violencia a las palabras agresivas, sobre todo cuando es entre parejas. Esa violencia hoy ya es castigada. Sobre todo cuando es para las mujeres y para los niños. La legislación colombiana es dura con eso. Pero la palabra de Dios es más dura. Dios no nos admite que tengamos un doble juego. En el culto, un tieso. Y en la casa, le damos a todo el mundo con lo que sea. Así no es, hermano. Las personas que Dios ha puesto a vivir al lado mío no son para agredirlas. Y si usted las agrede, vaya, arregle con Dios. Ojalá sea lo más rápido posible, porque el tiempo se le ha cortado. El término reposo indica una vida de apacividad. Un trato suave a la otra persona. Eso es lo que se llama en la Biblia mansedumbre, es tratar suave a la otra persona. Pero la otra persona es agresiva, no importa, porque recuerde usted que el antídoto para la agresión no es la agresión, son las palabras suaves. Eso dice Proverbio, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, pero si le da de la otra, bueno, se va multiplicando el problema. Hermanos, esa es la vida devocional que Dios ha estipulado para nosotros. Hay otros versículos que nos recuerdan la piedad. La vida piadosa impacta a otros con el verdadero evangelio. No busque usted ir a hablar del evangelio y mantener una vida antipiadosa, impía, porque la Biblia establece que así son los impíos, así son los irreverentes, pero los devotos a Él, los que tienen una vida devocional, porque Dios ya puso su temor en ellos, porque Dios ya puso su piedad en ellos, su vida es diferente. Vamos a leer también 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, seguiremos estudiando estos textos que hablan de la piedad, pero dice Dios que debemos ejercitarla, debemos vivirla, como cuando salimos a hacer ejercicio, cuando estamos haciendo cualquier cosa. La piedad es práctica, así dice Dios, es practicable, es práctica. Además de eso, vamos a leer juntos estos textos. ¿Listo? Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran contentamiento es la piedad. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Eso qué significa? Hermanos, que hay doctrinas en contra de la piedad, que hay hombres que aparentan piedad y enseñan impiedad. Y que la piedad debe estar acompañada de contentamiento. Ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos. Cuando uno no está contento con lo que Dios está haciendo en mi vida,
entonces se convierte en un problema para otros y para uno mismo. Llegamos a la conclusión. La devoción a Dios no es un momento de la vida, sino toda ella. ¿Así es? ¿Estamos de acuerdo? Así es como Dios indica que es la vida devocional. Y bueno, la vida devocional es una provisión divina. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Dios nos dio dos cosas para que tengamos vida devocional. ¿Cuáles son? Número 1, temor de Jehová o temor de Dios. Y 2, piedad. Muy bien. Ahora, Dios nos da su temor y su piedad. Y la respuesta es la vida devocional. La vida devocional incluye, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Piedad. Muy bien, eso incluye. No podemos describir la vida devocional como una sola cosa. Son varios elementos. Por esa razón, lo que hoy vimos 7 dentro de ellas que la definen. ¿Cómo es la vida devocional? La vida devocional es una admiración a Dios. ¿Por qué lo admiramos? Por su grandeza, por su poderío. Él es todopoderoso. Debemos admirar a Dios. La vida devocional es una vida de compromiso inquebrantable, ¿no? Dios le dice a la gente en el Antiguo Testamento, si quebranta su compromiso, eso es pecado y Dios va a demandarlo. La vida devocional es una vida de temor reverente a Dios. La vida devocional es una vida de adoración a Dios, ¿cierto? Es una vida de adoración. 5, la vida devocional es una vida de servicio a Dios. De servicio a Dios. Sírvale a Dios. Cántele cuando estamos cantando. Ofrende a Dios, y hágalo como dice la Escritura. No se deje meter la mano en el bolsillo de nadie, ni en la boca. La Escritura es clara. Cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza, ni por tristeza, ni por necesidad. 6, la vida devocional es una vida de humillación. Humíllese ante Dios. No permita que Dios lo humille. Más duro es. Y 7, la vida devocional es una vida piadosa delante de Dios. Padre, gracias porque tú nos has enseñado esta mañana. Tu palabra es veraz, es eficiente, es contundente. Ahora te suplicamos por nuestras vidas. Queremos cambiar nuestra mentalidad, pero también nuestras acciones, Señor. Que no te ofendan. Tampoco que ofendamos a otros, Señor. Ayúdenos a vivir en armonía en el entorno donde tú nos has puesto. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la vecindad. Haz que seamos verdaderos devotos a ti, Señor. Permítenos mantener un compromiso inquebrantable, Padre. Tú primero, tú más importante, tú el todo de nuestras vidas. Bendito Dios, te glorificamos y te damos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que la gracia del Señor continúe guardando nuestras vidas.